compartimos el videito. Silvana, ¿vos escuchás bien? No sé dónde está Silvana. ¿El resto me escucha bien? Sí, sí. Ah, Sí. puede ser algo entonces de tu conexión. Y Marta también, que me escucha bajito. Fíjate, Marta, si tenés el volumen lo más alto posible y yo intento hablar más fuerte. Un poco la idea, bueno, en principio como andan todos después del receso de las vacaciones de invierno, supongo que ahí poniéndose a tono con el estudio nuevamente. Otra cuestión que quería conversar era nada, la satisfacción de alguna manera de los parciales que han entregado y que yo he podido leer y corregir, más allá de que ha sido una cuestión que nos ha como desacomodado a todos y que bueno, que también la materia era algo nuevo y por ahí había algunas cosas ahí que vamos a ir como cerrando y discutiendo durante este cuatrimestre. Los parciales han sido muy buenos, o sea, todo el curso ha aprobado y como con mucho contenido, como que se interpretó bien la consigna, como que pudieron dar cuenta ahí de lo que fueron leyendo, de lo que pudieron ir armando, así que bueno, estaba como contenta. No sé ustedes cómo sintieron esa instancia de parcial, se pudieron organizar, les resultó sencillo, no sé, algún comentario, crítica, o algo que quieran decir. No. A mí me acuerdo. ¿Sabes qué? Parece que pasó muchísimo tiempo desde ese día. Que nadie se parece. acuerda. Que nadie se acuerda ni de cómo era el parcial. No, es como que fue Sinceridad todo, total. Sí. como una materia que por ahí más que no tiene mucho que ver con lo que estamos acostumbrados a, qué sé yo, a las materias que estamos teniendo, mucho psicología, mucho. Exacto. Por ahí, bueno, por lo menos en mi caso, me costó entrar en ese cuadro. Calma. Bien. Pasá, vos venía acá. También nos pasó el otro cuatrimestre que, bueno, estuvimos muy absorbidos por una materia. Ajá. Que nos mandaba video, trabajo, entonces nos quitó un montón de tiempo para poder encima, entre la circunstancia que estamos reacomodándonos con toda la realidad, no la de las escuelas de los nenes, nos costó un montón, por lo menos en mi caso, y creo que lo compartieron los compañeros, nos costó un montón organizarnos con otras materias, porque nos absorbió, era como que queríamos ir a otra materia y ya teníamos otra cosa, otra exigencia de esta materia. Claro. Espera un segundo. Natalia, si podés silenciar tu micrófono. Dame los 100 que te doy los 64. ¿Tenés seguro? A ver, sí, ok, unos 50. Natalia, no me debe estar ni escuchando. Florencia, si no silencialos vos Sí. a todos. Así es mejor. ¿Qué me dio? Está. Bueno, espérame. La verdad que me. Parece que está con el delivery, Ahí está. no se escucha. A mí me pasó lo mismo que a Selva, Sí. que no terminaba de reacomodarme con uno, que este profesor mandaba muchos videos, y la verdad que el tiempo, por más que estemos en casa, es muy complicado todo. Creo que es para todos iguales, comparto todo lo que dice Selva. Bien. Igual el cuatrimestre pasado fue como que mucho, todo junto, todo, no sé. Igual es lo que me pareció a mí. Y todo muy Dentro nuevo de todo también. vos no nos, por suerte vos no nos matás, No. qué sé yo, Claro. nos consideraste un poquito más. Exacto, nos consideraste un poquito más, no fue tan así, tan de golpe todo, porque era nuevo para ustedes y para nosotros también. Exacto. Organizarnos es terrible. Un solo teléfono, en mi caso,
yo tengo teléfono, tengo computadora, tengo que hacer todo por teléfono, chicas. Mis compañeras, gracias a Dios, otras me ayudaron, yo les pasaba las cosas y ellas me las pasaban, pero tenía que, no sé, fue un loquero el cuatrimestre pasado. Ya este cuatrimestre espero estar un poco más organizada y sí, y bueno, y acomodarme con todo esto nuevo, pero no fueron muy considerados. Sí, me parece que yo. también... Tal vez ellos también estaban aprendiendo, ustedes también, seguro. Yo estoy aprendiendo, al menos desde de lo virtual y la tecnología todo el tiempo, eso como la base, y después también me parece que en el afán de cumplir con un montón de cuestiones que uno tiene ahí medio en un programa prediseñado, ¿no? Empieza como a avanzar, y bueno, y ahí es un poco poner en la balanza, ¿no? Si nos vamos a reducir o a resumir en el programa con el hecho de cumplirlo, o al menos abordarlo lo que más se pueda, pero bueno, que genere un algo en ustedes, ¿no? Un contenido, que quede algo. Igualmente, esa materia, que por ahí para mí fue la que más nos absorbió, no la tenemos más. Este cuatrimestre tenemos 2 materias. Espérenme que voy... ¿Ven? Por eso les digo que estoy aprendiendo todo el tiempo, porque... Ahí está. Anda con la Mile, anda, que Mile está despierta, anda. Ahí está. Así nos escuchamos y el que quiere se saca el microfonito, así puede hablar. Me parece eso, ¿no? Que uno viene con toda una cuestión que tiene que cumplir y por otro lado se encuentra con esta situación que viene ahí como a generar un movimiento en todos, y también, bueno, mi idea era un poco considerar que iba a ser todo muy caótico en la vida de cada uno de nosotros, entonces, bueno, los encuentros presenciales en la materia nuestra son como los más importantes y son en los que más rico se vuelve y más debate se genera, entonces, bueno, no los iba a volver locos por el campus el primer cuatrimestre. Ahora, en el segundo cuatrimestre, tenemos, por ahí lo que hay es como texto con un autor, texto que por ahí hay que leer, pero que trabajan un tema puntual, que no es muy enroscado, ¿sí? Nos vamos a encontrar como en el cuatrimestre con temas que les pensaba como enumerar, así como para que los tengan ahí, les suenen las palabras, que tiene que ver con recursos sociales, necesidades sociales y participación social, intervención interdisciplinaria, ¿sí? Trabajo interdisciplinario, trabajo en red, intervención comunitaria pensándola en un esquema ahí medio en un proceso con ciertas fases para poder identificar, a ver si eso resulta un poco más clarificador, ¿sí? A la idea de pensarnos como AT dentro de espacios comunitarios. Y lo que hace a técnica de recolección de datos, ¿sí? Que es como hay un instrumento también que uno utiliza al momento de pensar este tipo de intervenciones. Y en esta parte que les decía de la intervención comunitaria en etapas o en fases, así como un proceso, una de las etapas es la confección de un proyecto, ¿sí? Que es por ahí la base de nuestro segundo parcial, ¿sí? Que también va a ser en grupo, obviamente que el que no pueda hacerlo en grupo y decida hacerlo individual, lo hace individual. La mayoría acá igual trabajó en grupo en el primer parcial, así que bueno, ahí eso lo pueden a libre elección, digamos, y ese mismo parcial, que es ese trabajo, va a ser la base para el final, ¿sí? O sea, el final va a ser un poco la explicación, la vinculación con otros temas sobre ese trabajo que ustedes hayan presentado en el segundo parcial, ¿se entiende? O sea, va a estar vinculado el segundo parcial con el final, cosa de que todos se presenten en diciembre a rendir el final. Y que se va a poder hacer en el grupo tal cual hicieron el parcial, ¿sí? Bien. La idea de lo que van a encontrar en el campus tiene que ver con esto, con estos textos, con algún foro que se habilite,
y con un trabajo práctico que tengo pensado para ese transcurso del cuatrimestre, aparte de esta confección del proyecto, que es lo que le vamos a dar como la dedicación en la última parte, ¿sí? Pero bueno, sí lo que yo pensaba en tener estos encuentros virtuales para poder generar el intercambio acerca del texto que se lea o acerca de lo que ese texto está proponiendo, que van a ser herramientas para seguir pensando la posición al momento de realizar la intervención comunitaria, ¿sí? O van a ser elementos para diseñar esas intervenciones comunitarias. Todo lo que veamos en este cuatrimestre, sumado a estas perspectivas o estos lineamientos que veamos del primer cuatrimestre, ¿no? Que tenía que ver con lo comunitario y la intervención desde lo cultural, ¿sí? Desde lo participativo, bueno, esas cuestiones también asociadas a lo interdisciplinario, al trabajo en red, ¿sí? Como ejes para pensar la acción comunitaria o la intervención comunitaria. Flor, te hago una consulta. Sí, Lilian. ¿Va a ser por Zoom el final también? Eso sí que no te puedo decir, porque no sabemos cómo se va a suscitar. La verdad es que no tenemos ninguna información, no nos han hecho llegar ningún tipo de información de cómo, si hay alguna fecha estimativa, si hay alguna posibilidad de regreso a la cursada, nada. Por ahora es como que todo sigue igual. Como no hay ninguna novedad, no se nos ha comentado nada. Así que por lo pronto, sí, ustedes no sé si participaron de alguna mesa de final virtual que hubo. Sí. Sí. La subo, así que bueno, no sé cómo lo dispondrán, no sé para ese momento en qué situación estaremos, ojalá que estemos en otra un poco mejor, porque si no, va a ser complicado. Pero bueno, pensando en que el final, como ha sido las veces anteriores que ha sido presencial, la presencia es desde los integrantes del grupo en simultáneo, ¿sí? El grupo da el final, así que eso también está bueno como soporte y como compañía para no sentirse tan solo en la instancia de evaluación. Bárbaro. Pero bueno, eso lo vamos a ir definiendo. Y bueno, y lo que sí les compartí en el campus, ahora, había sido un PowerPoint, no sé si todos lo pudieron abrir, porque me dijeron algunos que del otro curso que no sé, que el Power no se podía, que no sé si han tenido dificultades, o si no se han podido acercar capaz ni siquiera al Power, y es válido también, porque bueno. Yo lo vi, lo vi perfecto. Buenísimo, buenísimo. Sí, perdón, yo en mi caso no lo pude abrir, así que voy a tratar de... Rosario, no sé, pero por algo que tiene que ver con el programa del PowerPoint. Debe ser algún programa de que no tengo yo, algo instalado. Bueno, después me fijo y veo si te lo puedo enviar en otro formato. Escribime por el campus tu correo y veo si lo puedo convertir y mandártelo. Ah, mejor, sí. Escribime porque me voy a olvidar de tu correo. No, por favor. Así que bueno, la idea era un poco compartirles ese Power y empezar como a charlarlo y a ver algunas cuestiones que aparecen ahí en la clase de hoy y hacerles, bueno, como toda esta introducción de lo que va a ser la materia, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Quiere hacerme alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien. Mi idea es poder compartir la pantalla y que todos veamos el PowerPoint que le subí al campus. Ustedes avísenme si lo ven bien. ¿Se ve la pantalla compartida? Ahí estamos. Me voy a correr ahí. Bien.
Bueno, la idea del campus era como introducir en el primer tema que tiene que ver con la idea de recursos sociales, pero para eso recuperaba un poco alguna cuestión primordial que vimos en el cuatrimestre pasado. Cualquier cosa me cortan, ¿sí? Yo voy a hacer como un explicativo, voy a ir viendo cada filmina y voy a ir agregando algunas cuestiones, pero cualquier cosa me cortan porque por ahí voy media acelerada. Y recuperaba principalmente la idea de comunidad, ¿no? Que es como lo troncal del cuatrimestre pasado, pensándolo en términos de ese grupo social o sujeto social al cual va a ir destinada nuestra intervención. Entonces, como para hacer ahí refrescar un poco, como decían recién que parece que ha sido lejano y ha pasado mucho tiempo, pensar en la comunidad en términos de grupo social, ¿sí? Con determinadas características, características que hacen a su identidad, ¿no? Como el dinamismo en principio. ¿Se acuerdan que conversábamos esto de que esa comunidad está formada por sujetos distintos, ¿sí? Con realidades distintas, con necesidades distintas? El momento histórico también modifica, ¿sí? E instala otras preocupaciones, otras problemáticas, entonces generan ese dinamismo en la comunidad. A su vez, esos integrantes de la comunidad tienen algunas cuestiones que los agrupan, que los hacen en conjunto, ¿sí? Que tiene que ver con los objetivos, los intereses en común, las necesidades, ¿sí? Compartir un mismo espacio, ¿sí? Atravesar un tiempo determinado. Y esto de la característica de entrecruzamiento cultural, ¿no? De diferentes pautas culturales que aparecen ahí en el conjunto, en lo colectivo, y la historia que esta comunidad, o sea, pensar a la comunidad como una cuestión histórica, ¿sí? Una característica de todo lo que esa comunidad ha transitado, ¿sí? De las cuestiones también desde lo macro que influyen, ¿sí? En esa comunidad y repercuten, y generan este dinamismo. Y por ahí pensábamos o proponíamos desde la materia que estos escenarios comunitarios sean esos escenarios donde empecemos a poder pensarnos, ¿no? Insertos laboralmente, insertos profesionalmente, que era un poco lo que recuerdo que ahora Selva también lo decía, ¿no? Que es por ahí lo que más cuesta al momento de pensar el rol del acompañante terapéutico, y que todos los conceptos que vayamos viendo durante la materia, lo que intentan es generar o construir esa herramienta para poder trabajar en lo comunitario, o para poder identificar aspectos necesarios al momento de diseñar una acción comunitaria. Entonces, este escenario comunitario, que sea ese lugar donde uno puede empezar a pensar la intervención, donde uno puede empezar a proponer esa intervención, ¿sí? Donde puede empezar a insertarse. Y me parecía importante, ¿no? Asociar la idea de recursos y a poder clarificar un poco esto de, bueno, ¿cómo es que yo me inserto en una comunidad? No sé, llego así a un barrio, llego a un grupo y me voy metiendo. Digo, bueno, me parecía que identificar lo que tiene que ver con los recursos sociales, identificar las organizaciones o las instituciones que forman parte de la comunidad, es una puerta de entrada o termina siendo un poco más claro para pensar la intervención comunitaria. Esa comunidad o ese grupo social sobre el que uno va a querer trabajar no está formado únicamente por sujetos aislados, sino que también lo construyen las organizaciones y las instituciones que forman parte de ese ámbito comunitario, ¿sí? Y yo les hacía una diferenciación entre dos tipos de organizaciones con las cuales uno se puede encontrar transitando ámbitos comunitarios, ¿sí? Que son las organizaciones formales o las organizaciones informales o comunitarias, ¿sí? Así como a grosso modo, y que seguramente ustedes cuando empecemos a dar algunas características las puedan visualizar en la realidad, tanto en su lugar, en el lugar donde viven, ¿no? O en el lugar donde se desarrollan laboralmente. Y estas organizaciones formales
tienen ciertas características que tienen que ver con, bueno, con una jerarquización dentro de esa organización, con roles asignados, ¿no? Muchas veces más bien piramidal, donde hay ahí una cúpula con más poder y ese poder va hacia abajo, que tienen un marco normativo, ¿no? Y legal que les da como una funcionalidad y objetivos, ¿sí? Establecidos, preestablecidos, que tienen, bueno, una trayectoria, ¿no? Una historia de evolución, esas organizaciones formales, y que por ahí donde uno puede ver claramente un ejemplo es en las instituciones educativas o en las instituciones de salud, ¿no? Como algo más formal. Logran ustedes identificar estas características en este tipo de instituciones, ¿no? Una escuela, un hospital, no sé, un centro comunal, una delegación en un barrio, digo, tienen cierta estructura, tienen una funcionalidad y objetivos determinados. Perdón. Y por otro lado, están las organizaciones comunitarias, ¿sí? Que por ahí Estas organizaciones comunitarias son casi siempre más pequeñas, con estructuras que aglutinan los lazos sociales, los lazos de solidaridad, que casi siempre estas organizaciones se forman, a diferencia de las formales, como de abajo hacia arriba, digo, a partir de una demanda, a partir de una necesidad que por ahí atraviesa a un grupo, se da origen a este tipo de organizaciones, ¿sí? Pensando en esto, en comedores barriales, en agrupaciones, ¿sí? En centros de educaciones populares. Digo, por ahí ese tipo de organización no tiene esa estructura piramidal, no hay un director, un subdirector, ¿no? Sino que intenta un poco el poder estar de manera más horizontal, y aparece ahí lo que se suele llamar, o lo que se conoce como referentes de la institución, que es esa persona que tiene el conocimiento no solo sobre esa organización, sino sobre ese territorio, ¿sí? O sobre esa comunidad, porque aparte habita ese territorio mayormente aquel referente comunitario. Y viene un poco a suplir o a llegar a aquellos espacios que quedan medios lejanos a las organizaciones formales, ¿no? No sé, pienso en esto que decía recién en relación a las escuelas. Digo, bueno, hay una política pública, hay un derecho primero que es garantizar la educación, ¿no? Por lo cual se diseña como política pública la escuela obligatoria, gratuita, pública. Pero bueno, esta escuela incluye a personas de determinada edad, ¿sí? Cumpliendo determinados ciclos y dejando por fuera a otras personas que si no pudieron incluirse en ese momento, bueno, pierden la posibilidad de formar parte. Entonces aparecen estas organizaciones comunitarias que vienen a partir de esa necesidad o a partir de evaluar esa cuestión de aquellos que no pudieron estar insertos dentro de la formalidad de la educación. Bueno, aparecen los programas de alfabetización, ¿sí? O aparecen educadores, populares, ¿sí? Se entiende como la diferencia en otros escenarios, en escenarios más descontracturados, más informales, que son estos de las organizaciones comunitarias. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguien quiere hacer alguna acotación, algún comentario? Algo que por ahí pueda relacionarlo a la institución donde está o donde realiza el acompañamiento. Yo en realidad te quería hacer una pregunta, porque de las organizaciones, las ONG, ¿dónde entrarían? Las Por ONG ejemplo. son organizaciones no gubernamentales, digo, y que surgen Claro. a partir de un bache ahí que hay del Estado. Claro, o sea, es no Surge de la formal. sociedad, es no formal, Claro. que después, bueno, tiene cierta A pesar de que tiene una estructura. Exacto, y que es Claro. legitimada después por el Estado, porque muchas veces hay una subvención ahí y una aparición del Estado. Por ejemplo, un ejemplo cortito en relación a ONG, en el sistema de niñez donde yo trabajo, bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la institucionalización de los niños, ¿no? Y hogares que son del Estado, y aparecen ONGs
¿no? Que vienen como a complementar esto que el Estado no da abasto o que el Estado no ha generado la inversión necesaria. Entonces viene a suplir un hueco ahí que queda, que si bien recibe una subvención estatal, la solidaridad, ¿no? El voluntariado es como lo que más rige, digamos, en esos escenarios. Claro, Tiene sí, como sí, es sin fines de lucro, claro. Claro, porque la vega tiene como la estructura más formal, digamos. Exacto. Y perfecto. Y su funcionamiento es más desde lo informal. Desde lo la informal. gente que labura muchas veces es ad honorem, hay mucha necesidad de buscar por otro lado lo que es el alimento, pensando en este ejemplo que te doy, ¿no, Luciana? Sí. Como que se busca por otras vías que son estas, las de la solidaridad, las de la cooperación, para poder garantizar eso para lo que está creada la ONG, digamos. ¿Vos Gracias. laburás en alguna de ellas? No, estoy participando en la creación de una, pero mira, bueno. pero bueno, genial. por eso preguntaba. Bien, Gracias. Buenísimo. Bueno, y esto que decíamos al principio, ¿no? ¿Puedo aportar algo? Sí, porque No, como no los veo a todos, perdón. Diego, ¿cómo estás? Sí. No, lo que decía Luciana en relación a las ONG, hoy por hoy, es como que cambió, la inscripción se debe hacer en persona jurídica, y cambió muchísimo porque, bueno, años 90, principios de los 2000, era como que era una posibilidad de generar un negocio. Y ¿De actualmente, generar un negocio, generar una posibilidad implícito, ¿no? Bueno, y hoy por hoy poder armar una ONG es mucho más complicado, mucho más difícil. Creo que hasta exigen un depósito de dinero, una suma importante, como cuando antes eran las fundaciones. Lo que no implica que el Estado regule mejor la creación. Pero sí son necesarias, importantes, como decías vos, al momento de tapar ese hueco y bache que el Estado, por cuestiones políticas o lo que sea, no ha sabido resolver. Sí, y que volvemos un poco a lo que hablábamos el cuatrimestre pasado de la decisión política. Sí, la gestión anterior ha dejado bastantes espacios como para que las ONG empiecen a garantizar cuestiones que debería garantizar el Estado. Si nos metemos un poquito en el tema de ONG, ¿no? Digo, hay un ejemplo que, bueno, hay varios ejemplos en realidad, pero donde el Estado debería invertir y debería generar una política pública, se ha corrido y le resulta un poquito más barato que lo haga, hablando vulgarmente, que lo lleve a cabo una ONG. Perdón, particularmente creo que no. Me parece que el Estado sabemos que se precariza, como decías vos, en la ONG después aparecen actores que no cobran un sueldo, pero lo que el Estado invierte, supongamos en esto de lo que vos llevas de niñez, por cada niño, si el Estado lo hace por su cuenta, bien hecho, ¿no? Como debería ser, seguramente es más económico. Pensando en los bienes del Estado, ¿no? Pero pensando en la política, claro, sin ninguna cuestión política, de color político, aparecen y van a seguir apareciendo ONGs porque, de hecho, por ejemplo, se terceriza el cuidado en hospitales y se paga muchísimo más que contratar una persona que es necesario, sobre todo en niñez. Con horas extras se paga muchísimo más que la contratación de una persona. Entonces, de esa forma, nunca termina de cerrar y de que los recursos del Estado llegan a ser, lo pienso chiquitito, ¿no? Porque niñez es una partecita pequeña del Estado. Después en cada ministerio, en cada organismo, habrá cuestiones, ¿no? Pero creo que hacia el tema, creo que tiene que ver con lo que vos venís planteando, y con una buena política económica y de controles para que se cumplan con lo que cada lugar del Estado fue creado,
se puede achicar mucho y ser más efectivo que tercerizar. Lo cual, porque está bueno que aparezca. Tal cual, eso iba a decir, digo, la ONG es parte también de Claro. la sociedad civil, ¿no? Y hace a poder querer dar respuesta a alguna necesidad que esté identificada en relación a alguna temática o en relación a esto, a alguna comunidad, que genera la necesidad de ahí de mover, de participar. También es una instancia de participación social, digo, ¿no? Y de compromiso. Exacto, sí. Eso me parece que Como es la- como... sí. La participación comunitaria, o sea, lo relacionamos también con eso. La Exacto. importancia Profe, de... se va a cortar, ¿eh? Se va a cortar. Bueno, nos volvemos a conectar un ratito, ¿les parece? Sí. Ah, Sí. Sí, yo estaba en silencio, sí. bien. Queda todavía un cachito. Sí, me parece que eso, la participación social es algo que también quería agregar, no aparece en el Power, pero quería agregar y seguramente le suba alguna ficha o algún texto de la participación